El peor día de mi vida empezó con una risa. No fue una risa cualquiera, fue la risa de mi esposo, Ramón, resonando en la sala del tribunal después de 41 años de matrimonio. Estábamos sentados frente al juez, en medio de nuestro proceso de divorcio. El aire acondicionado del lugar hacía que todo se sintiera frío, casi irreal. Yo tenía las manos apoyadas sobre mi bolso, tratando de mantenerlas quietas, pero por dentro sentía que todo se estaba desmoronando. Entonces, Ramón se inclinó hacia adelante en su silla, mirándome con esa expresión de superioridad que había aprendido a reconocer con los años. Y dijo, riéndose, «Voy a quitarte hasta el último centavo». Algunas personas en la sala levantaron la vista. El abogado de Ramón no lo detuvo. Al contrario, parecía cómodo con esas palabras. Luego el abogado tomó la palabra y comenzó a explicar la situación como si yo ni siquiera estuviera allí. Dijo que yo nunca había trabajado, que todos los bienes del matrimonio habían sido creados por Ramón, que durante más de 4 décadas yo simplemente había vivido del dinero que él ganaba. Lo dijo con una voz tranquila, profesional, como si estuviera describiendo un simple cálculo. Después miró al juez y presentó la propuesta. $50,000. $50,000 por 41 años de matrimonio. 41 años de cuidar la casa, de organizar las cenas de negocios, de acompañar a Ramón mientras construía su empresa. La sala quedó en silencio. Nadie dijo nada, pero se podía sentir lo que todos pensaban, que probablemente yo tendría que aceptar. Ramón me miraba con una mezcla de lástima y victoria, como si todo ya estuviera decidido. A su lado Valeria, la mujer que ahora ocupaba el lugar que antes era mío, sonreía discretamente mientras revisaba algo en su teléfono. Para ellos, la historia ya había terminado. Pero no para mí. Respiré profundo. Abrí mi bolso con calma y saqué mi teléfono. Ramón frunció el ceño al verme. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con impaciencia. No respondí. Marqué un número que sabía de memoria. Un número que no había usado en mucho tiempo. El teléfono sonó 2 veces. A la tercera, escuché una voz al otro lado. Una voz que reconocí de inmediato. Miguel Contreras, despacho jurídico. Sentí algo que no había sentido en meses. Tranquilidad. «¿Miguel?», dije suavemente. «Soy Lucía». Hubo un breve silencio. Luego respondió con la misma calma de siempre. «Señora Lucía». Miré alrededor de la sala del tribunal. Ramón estaba observándome, confundido. «Estoy en el tribunal», le dije. «Necesito tu ayuda». No tuve que explicar nada más. Miguel simplemente respondió. «Voy en camino». Colgué el teléfono y lo guardé de nuevo en mi bolso. Ramón soltó una pequeña risa. «Lucía, por favor, ¿a quién crees que puedes llamar ahora?». No contesté. Solo miré el reloj en la pared del tribunal. El juez, claramente incómodo con la situación, habló finalmente. «Señora Herrera, si necesita representación legal, podemos esperar unos minutos, pero no demasiado». Asentí con la cabeza. 15 minutos serán suficientes, su señoría. Ramón volvió a reír. Valeria susurró algo que lo hizo sonreír todavía más. Para ellos, yo seguía siendo la misma mujer que habían visto durante décadas. La mujer callada. La mujer que nunca causaba problemas. La mujer que siempre aceptaba lo que otros decidían. Pero lo que Ramón no sabía era que muchos años antes yo había hecho algo que cambiaría este momento para siempre. 15 minutos después, la puerta del tribunal se abrió, y el hombre que entró hizo que la sonrisa de Ramón desapareciera al instante. Cuando conocí a Ramón, yo tenía 22 años y él 26. En aquel entonces, todo parecía sencillo. Ramón no era el hombre frío que ustedes imaginarían después de escuchar lo que ocurrió en el tribunal. Era un joven lleno de sueños, lleno de energía, convencido de que algún día construiría algo grande. Y yo creí en él. Recuerdo claramente nuestro pequeño apartamento de los primeros años. Teníamos muebles sencillos, una mesa de madera que habíamos comprado usada y una cafetera que hacía más ruido del que debería. Pero para mí todo era perfecto, porque sentía que estábamos construyendo una vida juntos. Ramón trabajaba largas horas. Salía temprano y muchas veces regresaba cuando ya era de noche. Yo lo esperaba con la cena preparada, escuchando sus historias sobre clientes, negocios y proyectos que todavía no existían. Él hablaba con tanta pasión que era imposible no creerle. En ese tiempo, yo tenía un trabajo en una pequeña oficina administrativa. No era un trabajo espectacular, pero me gustaba porque me daba independencia. Sin embargo, cuando Ramón comenzó a crecer profesionalmente, las cosas cambiaron.
Un día llegó a casa con una propuesta. Me dijo que su empresa estaba empezando a atraer clientes importantes, que necesitaba asistir a reuniones, cenas y eventos donde debía presentarse como un hombre estable, un hombre con una familia sólida. Y luego dijo algo que en ese momento me pareció una prueba de amor. Me dijo que sería mejor si yo dejaba mi trabajo. Lucía, me dijo aquella noche mientras tomábamos café en nuestra pequeña cocina, no tienes que preocuparte por dinero, yo voy a encargarme de todo. Recuerdo que me miró con una seguridad que me hizo sentir protegida. Así que renuncié. En ese momento pensé que estaba tomando una decisión para fortalecer nuestro matrimonio. Pensé que estaba apoyando el sueño de mi esposo. Y durante muchos años, eso fue exactamente lo que hice. Me convertí en la persona que mantenía todo funcionando en casa. Organizaba cenas para sus socios, recibía a los invitados importantes, preparaba el ambiente perfecto para que Ramón cerrara negocios. Aprendí a cocinar platos que impresionaban a sus clientes. Aprendí a decorar la casa para cada evento. Incluso llegué a memorizar los nombres de las personas con las que Ramón hacía negocios para que siempre se sintieran bienvenidas. Ramón crecía, y su empresa también. Con el paso de los años, nos mudamos a una casa más grande. Luego a otra todavía más grande. Ramón comenzó a viajar con frecuencia, a aparecer en reuniones importantes, a hablar de inversiones y proyectos cada vez más ambiciosos. La gente lo admiraba. Decían que era un hombre brillante. Y yo me sentía orgullosa. Pero algo empezó a cambiar poco a poco, casi sin que me diera cuenta. Al principio eran cosas pequeñas. Ramón comenzó a manejar todas las cuentas del banco. Me decía que era más fácil así, que él entendía mejor las finanzas. Yo no lo cuestioné. Después, empezó a darme dinero para los gastos de la casa en lugar de dejar que yo usara la cuenta directamente. Tú no tienes que preocuparte por dinero, repetía siempre con una sonrisa. Durante mucho tiempo esas palabras me tranquilizaban, pero con los años empezaron a sonar diferentes. El dinero que me daba cada mes se volvió más limitado. Si necesitaba algo extra, tenía que pedirlo. Al principio pensé que era por cuestiones de organización. Ramón estaba manejando una empresa grande, tenía muchas responsabilidades, pero un día me di cuenta de algo que me hizo sentir incómoda. Yo ya no tomaba ninguna decisión financiera, ni siquiera sobre la casa en la que vivíamos. Si quería comprar algo para el hogar, debía preguntarle. Si quería ayudar a algún familiar, debía consultarlo primero. Y Ramón siempre tenía una respuesta lista. Lucía, yo soy quien trabaja. Lucía, yo soy quien arriesga. Lucía, yo soy quien construyó todo esto. La palabra todo comenzó a aparecer cada vez más en sus frases. Todo esto, mi empresa, mi dinero, mis inversiones. Era curioso porque cuando éramos jóvenes siempre hablábamos de nuestro futuro, pero con el tiempo ese nuestro desapareció. Yo seguía organizando las cenas, recibiendo a los invitados, manteniendo la casa impecable, pero cada vez que Ramón hablaba de su éxito, lo hacía como si hubiera llegado allí completamente solo. Y lo más extraño era que yo misma empecé a creerlo. Después de tantos años escuchando lo mismo, empecé a pensar que tal vez él tenía razón, que tal vez mi papel en su vida no había sido tan importante como yo imaginaba, que yo simplemente había estado allí, como parte de la casa, como un mueble más. Con el tiempo aprendí a hablar menos. Cuando Ramón llegaba de sus viajes, yo escuchaba sus historias sin interrumpir. Cuando tomaba decisiones importantes para su empresa, yo asentía con la cabeza. Era más fácil así. 41 años pueden pasar muy rápido cuando una persona se acostumbra a vivir en silencio. Y durante mucho tiempo, Ramón creyó que ese silencio significaba debilidad. Creyó que yo no tenía voz. Creyó que no tenía opciones. Creyó que no tenía a nadie. Pero lo que Ramón nunca entendió es que el verdadero valor de una persona no siempre se ve en el momento. La voz del abogado de Ramón me devolvió al presente. Estábamos en la sala del tribunal, sentados frente al juez, rodeados de desconocidos que observaban nuestra vida como si fuera un simple expediente. El sonido del aire acondicionado llenaba los silencios incómodos, mientras el abogado caminaba lentamente frente al estrado, con un montón de documentos en la mano. Hablaba con seguridad, como alguien que sabía exactamente cómo terminaría todo. Su señoría, comenzó, acomodándose las gafas. Mi cliente, el señor Ramón Herrera, ha sido el único proveedor económico durante más de 4 décadas de matrimonio. Sus palabras resonaron en la sala con una calma casi calculada. Luego continuó. La señora Lucía Herrera no tiene ingresos propios. Sentí varias miradas dirigirse hacia mí. La señora Herrera no tiene experiencia laboral reciente.
El abogado pasó una página en su carpeta. Y tampoco posee participación directa en la empresa que el señor Herrera ha construido durante toda su vida. Era extraño escuchar mi vida resumida en 3 frases. 41 años, convertidos en una explicación fría y ordenada. El abogado siguió hablando como si yo fuera una estadística más. Dijo que Ramón había trabajado sin descanso durante décadas, que había asumido todos los riesgos financieros, que había creado una empresa que ahora tenía un valor considerable. Luego levantó la vista hacia el juez. Mi cliente considera que, dadas las circunstancias, ha sido extremadamente generoso. Generoso. La palabra me atravesó como una aguja. Entonces mencionó la propuesta que ya conocía. $50,000. La cantidad que, según ellos, representaba el valor de 41 años de matrimonio. Durante un momento nadie dijo nada. Sentí que el aire en la sala se volvía más pesado. Fue entonces cuando escuché la risa de Ramón. No fue una risa discreta. Fue abierta, segura, como si todo aquello fuera apenas una formalidad antes de la victoria. Ramón estaba sentado con el cuerpo relajado, apoyado en su silla como si estuviera disfrutando del espectáculo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó ligeramente las cejas. Y entonces habló. «Lucía», dijo en voz alta, lo suficiente para que todos en la sala lo escucharan. «Vas a descubrir lo que es trabajar por primera vez». Algunas personas bajaron la mirada. Otras fingieron revisar sus documentos. Nadie intervino. A su lado, Valeria estaba sentada con las piernas cruzadas, perfectamente arreglada, con un vestido rojo que seguramente había costado más que varios meses de gastos de la casa. Me miró de arriba a abajo con una expresión difícil de describir. No era odio. Era algo peor. Era la mirada de alguien que cree que ya ganó. Valeria inclinó la cabeza ligeramente hacia Ramón y susurró algo que lo hizo sonreír otra vez. Durante un instante sentí que mis manos temblaban, no por el dinero, sino por la forma en que estaban contando mi historia, como si yo hubiera sido un error, como si 41 años de vida juntos no hubieran significado nada. El juez golpeó suavemente el martillo para pedir orden. El abogado de Ramón volvió a hablar. «Su señoría, mi cliente considera que esta oferta es más que justa, considerando que la señora Herrera no cuenta con formación profesional ni experiencia laboral que le permita mantener el mismo estilo de vida». Más miradas, más silencio. Yo sabía lo que todos estaban pensando. Una mujer de 63 años, sin trabajo, sin ingresos, sin experiencia reciente. ¿Qué otra opción tenía? Durante un momento pensé en lo fácil que sería aceptar. Tomar ese dinero. Buscar un pequeño apartamento. Desaparecer silenciosamente de la vida que había conocido durante más de 4 décadas. Ramón y Valeria seguirían adelante con sus vidas, probablemente riéndose de lo fácil que había sido todo. Pero entonces ocurrió algo curioso. Mientras el abogado seguía hablando y Ramón se acomodaba en su silla con confianza, mi mente se fue a otro lugar. A un recuerdo que llevaba años guardado. Un recuerdo que empezó en un hospital. El olor a desinfectante. El sonido de las máquinas. La luz blanca de un pasillo silencioso. Ese recuerdo apareció en mi mente con una claridad inesperada. Y con él, unas palabras que alguien me había dicho 6 años atrás. Una promesa sencilla, pero firme. Recuerdo perfectamente el momento en que esas palabras fueron pronunciadas. Recuerdo la mirada del joven que las dijo. Recuerdo la determinación en su voz. Mientras el abogado de Ramón terminaba su discurso, yo ya no estaba escuchando. Porque en ese instante entendí algo que Ramón nunca había considerado. Ramón siempre había creído que yo estaba sola, que yo dependía completamente de él, que fuera de nuestro matrimonio no existía nada para mí. Pero sentado en ese tribunal, escuchando cómo intentaban borrar mi vida con unas cuantas frases, comprendí que eso no era verdad. Había algo que Ramón no sabía, algo que había comenzado 6 años antes. En una habitación de hospital. Ese día, entendí que tal vez yo no estaba tan sola como Ramón pensaba. María Contreras llegó a nuestra casa cuando yo tenía 34 años. Ramón apenas estaba comenzando a construir su empresa, y nuestras vidas empezaban a moverse a un ritmo cada vez más rápido. Las reuniones, los viajes, las cenas con clientes, todo se volvió más frecuente, y yo ya no podía encargarme sola de cada detalle de la casa. Una vecina me habló de María. Recuerdo el primer día que la vi. Era una mujer de sonrisa cálida, con unas manos fuertes que mostraban años de trabajo, pero también con una mirada tranquila que transmitía confianza. Entró a la cocina un poco nerviosa, mirando todo con respeto. Le ofrecí café. Ese pequeño gesto fue el comienzo de algo que ninguno de los dos imaginaba.
María empezó trabajando unas horas al día. Limpiaba la casa, ayudaba con algunas cosas de la cocina, organizaba ciertos espacios. Pero muy pronto su presencia dejó de sentirse como la de alguien que simplemente estaba cumpliendo un trabajo. María tenía una manera especial de estar. Siempre encontraba pequeños detalles que hacían la casa más cálida. A veces colocaba flores del jardín en la mesa del comedor. Otras veces preparaba un pan dulce que llenaba toda la cocina de un aroma delicioso. Con el tiempo empezó a quedarse más horas, luego días completos, y sin que nos diéramos cuenta, pasaron los años. 23 años. Durante todo ese tiempo, María estuvo allí. Vio cómo nuestra casa cambiaba, cómo Ramón crecía profesionalmente, cómo nuestra vida se volvía cada vez más grande y complicada. Pero para mí, María nunca fue solo una empleada. Se convirtió en algo mucho más cercano a una amiga. A veces, cuando Ramón estaba de viaje, nos sentábamos juntas en la cocina con una taza de café y hablábamos de la vida. María me contaba historias de su juventud, de su familia, de su hijo. Ese era un tema que siempre aparecía en nuestras conversaciones. Miguel, su único hijo. María hablaba de él con un orgullo que iluminaba su rostro. Decía que era un muchacho muy inteligente, que siempre había sido el mejor estudiante de su clase. Decía que soñaba con ir a la universidad y estudiar algo importante, algo que pudiera cambiar su vida. Pero también decía algo más, que no sabía si podría ayudarlo a lograrlo. La vida nunca había sido fácil para María. Había trabajado desde muy joven, y aunque siempre había hecho todo lo posible por darle a Miguel una buena educación, el dinero nunca sobraba. Un día, una mañana que parecía completamente normal, María llegó a la cocina con una expresión diferente. Recuerdo perfectamente ese momento. Yo estaba sentada frente a la mesa, leyendo algunas notas mientras tomaba café. Ramón ya se había ido a la oficina. María dejó su bolso sobre la silla y se sentó frente a mí. No dijo nada durante unos segundos. Solo sostenía la taza entre sus manos. Finalmente habló. Señora Lucía, fui al médico ayer. Su voz sonaba más baja de lo normal. Algo dentro de mí se tensó. ¿Todo está bien?, le pregunté. María bajó la mirada. Luego dijo las palabras que nadie quiere escuchar. El doctor dice que tengo cáncer. El mundo pareció detenerse en ese instante. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué tipo?, pregunté con cuidado. María respiró profundamente antes de responder. Cáncer de páncreas. El silencio que siguió fue pesado. María explicó que los médicos habían detectado la enfermedad en una etapa avanzada, que había tratamientos posibles, pero que eran muy costosos. Su seguro médico apenas cubría una pequeña parte. El resto simplemente no lo tenía. La escuché sin interrumpir. Vi cómo trataba de mantenerse fuerte mientras hablaba de hospitales, medicamentos y cifras que para ella eran imposibles. Cuando terminó de explicar, levantó la mirada hacia mí. Lo siento mucho, dijo. No quería traer problemas a su casa. En ese momento entendí algo. María no estaba preocupada por sí misma. Estaba preocupada por su hijo, por Miguel. Sin pensarlo demasiado, tomé su mano. No vas a enfrentar esto sola, le dije. María negó con la cabeza de inmediato. No puedo pedirle algo así. No me estás pidiendo nada, respondí. Te lo estoy ofreciendo. Ese mismo día comenzamos a buscar a los mejores especialistas. Durante los meses siguientes, acompañé a María a sus consultas, a los tratamientos, a cada paso del proceso. Pagué hospitales, medicamentos y todo lo necesario para darle la mejor oportunidad posible. Ramón nunca supo nada de esto. Para él, los gastos simplemente formaban parte del funcionamiento normal de la casa. Nunca hizo preguntas. Durante todo ese tiempo, vi a María luchar con una valentía que todavía me conmueve cuando lo recuerdo. Pero también fue durante ese tiempo cuando conocí a alguien que cambiaría mi vida de una manera que yo no podía imaginar. Porque lo más importante de esta historia no fue el dinero que gasté en los tratamientos. Fue el hijo de María. Conocí a Miguel en una sala de espera de hospital. Habían pasado algunas semanas desde que María comenzó su tratamiento. Yo la acompañaba a casi todas sus consultas, porque los días de quimioterapia eran especialmente difíciles para ella. El hospital tenía un olor constante a desinfectante y silencio, un silencio extraño que solo se rompía con el sonido de los monitores y los pasos de los médicos en el pasillo. Aquella tarde, María estaba dentro con el doctor. Yo estaba sentada en una de las sillas de la sala de espera cuando un joven entró por la puerta con paso rápido. Era alto, delgado, con una mochila gastada colgada del hombro.
Tenía el cabello oscuro y los ojos cansados, como alguien que llevaba muchos días preocupándose demasiado. Se detuvo frente a mí. «¿Usted es la señora Lucía?», preguntó, con respeto. Asentí. Entonces su rostro cambió. No era exactamente una sonrisa, pero sí algo cercano al alivio. «Soy Miguel, el hijo de María». Me levanté de inmediato. Había escuchado tantas historias sobre él que sentía que ya lo conocía un poco. Nos sentamos juntos en la sala de espera. Miguel parecía nervioso al principio, como si no supiera exactamente qué decir, pero después de unos minutos comenzó a hablar. Me contó que estaba terminando la preparatoria, que siempre había tratado de sacar las mejores calificaciones posibles, porque sabía que su mamá había trabajado toda su vida para darle oportunidades. También me dijo algo que me llamó mucho la atención. Quería estudiar Derecho. «Quiero ser abogado», explicó. «Quiero ayudar a la gente que no tiene a nadie que los defienda». Sus palabras no sonaban como un sueño adolescente. Había algo en su voz que mostraba una determinación real. Después de unos segundos de silencio, Miguel me miró directamente. «Sé todo lo que está haciendo por mi mamá». No supe qué decir. Miguel bajó la mirada un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Luego dijo algo que todavía recuerdo con claridad. «Algún día voy a devolverle todo lo que está haciendo por ella». Negué suavemente con la cabeza. «No tienes que devolverme nada», le respondí. «Tu mamá es muy importante para mí». Miguel no discutió, pero en su expresión había una firmeza que me hizo pensar que no hablaba solo por cortesía. Durante los meses siguientes lo vi varias veces más en el hospital. Siempre llegaba después de clases, todavía con sus libros en la mochila. Pasaba horas sentado junto a la cama de María, ayudándola a mantenerse tranquila durante los tratamientos. Era evidente cuánto la quería. Un día, mientras esperábamos en la cafetería del hospital, Miguel me contó algo que no había mencionado antes. Había sido aceptado en una universidad para estudiar Derecho, pero la beca que le habían ofrecido solo cubría una parte de los gastos. El resto incluía matrícula, libros, transporte y un pequeño apartamento cerca del campus. Dinero que simplemente no tenía. «Estoy buscando trabajo», me explicó. «Tal vez pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo». Mientras hablaba, yo recordaba todas las veces que María había mencionado lo inteligente que era su hijo, lo mucho que había luchado para darle oportunidades. En ese momento tomé una decisión. «¿Cuánto necesitas para empezar?», le pregunté. Miguel me miró sorprendido. «No puedo pedirle eso». Sonreí ligeramente. «Tu mamá tampoco quería aceptar ayuda al principio». Miguel guardó silencio. Después de unos segundos negó con la cabeza otra vez. «Señora Lucía, usted ya ha hecho demasiado». «No», respondí con calma. «Solo estoy ayudando a alguien que quiere construir algo bueno». Así comenzó todo. Durante los siguientes años, ayudé a Miguel de manera discreta. Pagué su matrícula, compré los libros que necesitaba y le enviaba dinero cada mes para que pudiera concentrarse en sus estudios. Siempre fui cuidadosa con ese apoyo. Ramón nunca supo nada. Los gastos aparecían mezclados entre otras cosas del hogar y él nunca prestaba demasiada atención a los detalles. Miguel, por su parte, tomó aquella oportunidad con una seriedad que me impresionó. Estudiaba sin descanso. Cada semestre me enviaba mensajes contándome cómo le iba en la universidad, qué profesores lo habían inspirado, qué materias le parecían más difíciles. A veces me mandaba fotos de sus calificaciones. Siempre eran excelentes. Con el paso del tiempo vi cómo aquel joven nervioso de la sala de espera se transformaba en alguien mucho más seguro. Sus mensajes se volvieron más reflexivos. Empezó a hablarme de casos legales, de ética profesional, de la responsabilidad que implica defender a otras personas. Nunca olvidó lo que había prometido, pero para mí no era una deuda. Era simplemente la satisfacción de ver a alguien crecer. Pasaron 6 años así. 6 años en los que Miguel avanzó paso a paso hacia la carrera que había imaginado. Y durante todo ese tiempo mantuvimos el contacto. Hasta que un día, después de una conversación que parecía completamente normal, Miguel me dijo algo que nunca olvidé. El día que María murió fue uno de los días más silenciosos que recuerdo. Habíamos pasado casi un año luchando contra la enfermedad. Meses de tratamientos, consultas, hospitalizaciones y momentos de esperanza que a veces duraban apenas unas semanas antes de desaparecer otra vez. Pero María nunca perdió su calma. Incluso en los momentos más difíciles, encontraba la manera de sonreír y preguntarme cómo estaba yo. Aquella noche en el hospital, todo estaba tranquilo.
Las luces del pasillo eran suaves y el sonido de las máquinas era constante, como un pequeño recordatorio de que la vida todavía estaba allí. Miguel estaba sentado a su lado. Yo estaba del otro. María respiraba con dificultad, pero aún tenía los ojos abiertos. Nos miró a los dos con una ternura que todavía me cuesta describir. Primero tomó la mano de Miguel, luego tomó la mía. Sus manos estaban frías, pero su mirada estaba llena de algo que parecía paz. «Gracias», susurró. Miguel inclinó la cabeza, tratando de contener las lágrimas. «Todo va a estar bien, mamá», dijo con una voz que intentaba sonar firme. María negó suavemente con la cabeza. Creo que en ese momento los tres sabíamos lo que estaba pasando. Me miró. «Lucía, cuida de Miguel». Sentí un nudo en la garganta. «No tienes que preocuparte por eso», respondí. María cerró los ojos unos segundos y luego volvió a abrirlos. Sonrió, y esa fue la última expresión que vi en su rostro. Murió esa misma noche. El funeral fue pequeño, sencillo, exactamente como María habría querido. Algunas amigas del barrio, algunas personas del hospital y, por supuesto, Miguel y yo. Ramón apareció durante unos minutos. Dijo algunas palabras educadas, estrechó algunas manos y luego se fue porque, según explicó, tenía una reunión importante. Miguel y yo nos quedamos allí un rato más, después de que todos se habían ido. El cementerio estaba casi vacío. El aire era fresco y había un silencio profundo alrededor. Miguel estaba de pie frente a la tumba de su madre con las manos en los bolsillos. No decía nada. Después de unos minutos, se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era sorprendentemente tranquila. «Ella siempre decía que usted era la mejor persona que había conocido», me dijo. No supe qué responder. Miguel respiró hondo. Luego extendió su mano hacia mí. Cuando la tomé, la sostuvo con firmeza. «Quiero que recuerde algo», dijo. Su voz era baja, pero había una determinación clara en ella. «Cuando me necesite, llámeme». Sus palabras me sorprendieron. «No tienes que hacer promesas así», respondí suavemente. «Tu vida apenas está comenzando». Miguel negó con la cabeza. «No es una promesa vacía». Me miró con la misma seriedad que había visto en él desde el primer día. «Usted ayudó a mi mamá cuando nadie más podía hacerlo. Me ayudó a mí cuando no tenía ninguna oportunidad». Hizo una pausa breve. «Algún día voy a estar en posición de ayudar a otras personas. Y cuando ese día llegue, usted también podrá contar conmigo». Apreté su mano con cariño. En ese momento pensé que era simplemente un gesto de gratitud. Algo bonito que decía un joven lleno de buenas intenciones. Nunca imaginé que algún día realmente necesitaría hacer esa llamada. Después de aquel día la vida continuó. Miguel terminó sus estudios, comenzó su carrera y nuestras conversaciones se volvieron menos frecuentes, aunque nunca dejamos de mantener contacto. Yo regresé a mi rutina. La casa, las cenas, las actividades que habían formado parte de mi vida durante tantos años. Ramón seguía ocupado con su empresa. Durante un tiempo todo parecía igual, pero lentamente empecé a notar pequeñas cosas. Cambios sutiles al principio. Ramón comenzó a llegar más tarde a casa. Decía que tenía reuniones nuevas, clientes importantes, proyectos que requerían más tiempo. Yo no preguntaba demasiado. Durante décadas había aprendido que Ramón prefería no explicar cada detalle de su trabajo. Pero luego comenzaron los viajes. Cada vez más frecuentes. Viajes que aparecían de repente en su agenda. A veces se iba durante varios días. Cuando regresaba parecía cansado, distraído. Antes solía contarme historias sobre sus reuniones, sobre sus socios, sobre las oportunidades que estaba explorando. Ahora casi no hablaba. Si le preguntaba cómo había ido el viaje, respondía con frases cortas. «Bien, mucho trabajo, nada fuera de lo normal». Pero algo en su forma de decirlo me hacía sentir que faltaba algo. Empecé a notar también que pasaba más tiempo con su teléfono. Lo llevaba siempre consigo, incluso cuando estábamos en la mesa durante la cena. Si sonaba un mensaje, lo miraba de inmediato. Una noche, mientras recogía algunos papeles de su escritorio, vi un recibo de un restaurante en otra ciudad. Una ciudad en la que, según Ramón, nunca había estado ese mes. No dije nada. Durante muchos años, había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Pero esa pequeña duda se quedó conmigo. Y con el tiempo comenzaron a aparecer más detalles. Pequeñas cosas. Cambios en su comportamiento. Respuestas demasiado rápidas. Silencios demasiado largos. Al principio, traté de convencerme de que todo era producto del estrés del trabajo. Después de todo, Ramón siempre había sido un hombre ocupado. Pero una parte de mí sabía que algo no estaba bien.
Algo estaba cambiando en nuestro matrimonio, algo que yo todavía no entendía. Y lo que descubrí después cambió mi matrimonio para siempre. Al principio pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Después de tantos años de matrimonio, uno aprende a justificar pequeños cambios. Ramón siempre había sido un hombre ocupado, y durante décadas su trabajo había sido la prioridad en nuestras vidas. Pero con el paso de los meses empecé a notar detalles que no encajaban. Ramón ya no dejaba sus documentos sobre el escritorio como antes. Siempre guardaba todo en su maletín. Su teléfono nunca estaba lejos de su mano y había cambiado la contraseña sin decirme nada. Eso por sí solo no habría significado demasiado. Pero luego comenzaron a aparecer otras señales. Una tarde estaba organizando algunos papeles del estudio cuando encontré un sobre del banco que no reconocí. El nombre de la institución no era uno de los bancos con los que Ramón solía trabajar. Pensé que tal vez se trataba de algún asunto relacionado con la empresa. Pero cuando abrí el sobre, vi algo que me hizo detenerme. Era un extracto de cuenta, una cuenta que no estaba vinculada a ninguna de nuestras cuentas familiares. El saldo era considerable. Durante un momento pensé que debía tratarse de algún error. Ramón siempre había sido muy transparente con las cuentas de la empresa, al menos en lo que yo conocía. Pero aquella cuenta no aparecía en ninguno de los documentos que yo había visto en todos esos años. Guardé el sobre exactamente donde lo había encontrado. No dije nada. Sin embargo, a partir de ese momento, empecé a prestar más atención. En las semanas siguientes, aparecieron otros detalles. Recibos de hoteles en ciudades donde Ramón supuestamente no había estado. Facturas de restaurantes que nunca habíamos visitado juntos. Gastos que no tenían ninguna explicación clara. Todo estaba disperso, escondido entre papeles de trabajo, como si alguien hubiera confiado en que nadie revisaría demasiado. Durante mucho tiempo me repetí que debía haber una explicación razonable. Tal vez eran gastos de la empresa. Tal vez estaba manejando inversiones nuevas. Tal vez simplemente yo no entendía completamente sus asuntos financieros. Pero entonces ocurrió algo que eliminó todas esas dudas. Una tarde, Ramón llegó a casa acompañado. No me había avisado que vendría con alguien. Yo estaba en la sala cuando escuché la puerta abrirse y sus voces entrando desde el pasillo. La mujer que caminaba junto a él era joven, mucho más joven que yo. Tenía el cabello rubio recogido con cuidado, un vestido elegante y una sonrisa segura, como si se sintiera completamente cómoda en una casa que nunca había visto antes. Ramón parecía relajado, incluso orgulloso. «Lucía», dijo cuando me vio, «te presento a Valeria». La joven extendió la mano con una sonrisa educada. «Encantada». Yo estreché su mano por simple cortesía. Ramón explicó que Valeria trabajaba con él en algunos proyectos nuevos. Dijo que habían estado discutiendo una posible inversión y que decidieron pasar por la casa para revisar unos documentos. Todo sonaba muy profesional, pero algo en la forma en que se miraban me hizo sentir una incomodidad inmediata. Durante la siguiente hora permanecieron en el estudio revisando papeles. Yo me quedé en la cocina, fingiendo organizar algunas cosas, escuchando fragmentos de conversación que llegaban desde la otra habitación. Valeria reía con frecuencia. Ramón también. Era una risa diferente, más ligera, más cercana. Cuando finalmente se fueron, Ramón parecía completamente tranquilo. No mencionó nada más sobre ella. Los días siguientes, actuó como si aquel encuentro no hubiera tenido ninguna importancia. Pero para mí todo había cambiado. A partir de ese momento, comencé a notar cada vez más cosas. Mensajes que aparecían en su teléfono a altas horas de la noche. Viajes que coincidían con eventos en los que, casualmente, también estaba Valeria. Un perfume desconocido en su chaqueta una vez que regresó de una de sus supuestas reuniones. No hubo una gran revelación dramática. No hubo una confesión. La verdad apareció lentamente, pieza por pieza, hasta que ya no quedó ninguna duda. Ramón tenía una relación con esa mujer. Y probablemente la había tenido durante bastante tiempo. Durante semanas no dije nada. No sabía exactamente qué decir después de 41 años de matrimonio. Pero un día, Ramón tomó la decisión por mí. Llegó a casa más temprano de lo habitual. Me pidió que me sentara en la sala porque quería hablar. Su tono era extraño, demasiado formal. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. No parecía nervioso, parecía decidido. «Lucía», dijo con una voz sorprendentemente calmada, «creo que es momento de que cada uno siga su propio camino». Sus palabras tardaron unos segundos en encontrar sentido en mi mente. «¿De qué estás hablando?» Ramón suspiró ligeramente. «Quiero divorciarme».
La palabra cayó en la habitación como una piedra. Me quedé en silencio. No por sorpresa absoluta, porque parte de mí ya sabía que algo así podía ocurrir, sino por la frialdad con la que lo estaba diciendo, como si estuviera hablando de un simple cambio de planes. Luego continuó explicando. Dijo que nuestra relación ya no era la misma, que ambos merecíamos una nueva etapa en nuestras vidas, que después de tantos años era natural que las cosas cambiaran. Mientras hablaba, evitaba mirarme directamente. Pero lo que dijo después fue lo que realmente me dejó sin palabras. Ramón explicó que la empresa, las inversiones y la mayoría de los bienes estaban a su nombre, que legalmente casi todo le pertenecía, y que esperaba que el proceso de divorcio fuera rápido y sencillo. Me miró finalmente. No tiene sentido complicar las cosas, dijo. En ese momento comprendí algo. Ramón ya había tomado todas las decisiones. Todo estaba calculado. Todo estaba preparado. Yo simplemente era la última persona en enterarse. Durante unos segundos no supe qué responder. 41 años de vida juntos reducidos a una conversación de pocos minutos. Ramón se levantó y salió de la habitación con la misma tranquilidad con la que había entrado. Pero Ramón cometió un error muy grande. Creyó que yo no tenía a nadie. La voz del abogado de Ramón se apagó poco a poco en la sala del tribunal, pero sus palabras seguían resonando en mi mente. 41 años resumidos en una propuesta de $50,000. Era extraño cómo algo tan grande podía ser reducido a una cifra tan pequeña. El juez revisaba algunos documentos frente a él mientras el abogado terminaba de hablar. Ramón estaba sentado con el cuerpo relajado, como si ya supiera cuál sería el resultado. A su lado, Valeria acomodaba su cabello frente a la pantalla de su teléfono, revisando su reflejo con una tranquilidad que me pareció casi irreal. Ninguno de los dos parecía preocupado. Para ellos, la historia ya estaba decidida. Yo permanecía sentada en silencio, con las manos sobre mi bolso. Podía sentir el peso de las miradas en la sala. Algunas personas observaban con curiosidad, otras con una especie de lástima discreta. Una mujer mayor, sin trabajo, sin ingresos propios, frente a un empresario exitoso. La mayoría de las personas ya habían sacado sus conclusiones. El juez levantó la vista. Señora Herrera, dijo con un tono profesional, ¿ha considerado la oferta presentada por la parte demandante? Por un momento pensé en lo fácil que sería asentir. Aceptar. Salir de esa sala. Terminar con todo aquello. Pero entonces recordé algo. Un hospital. Un joven de mirada seria. Una promesa hecha junto a una tumba 6 años atrás. Respiré lentamente y abrí mi bolso. Saqué el teléfono. Ramón frunció el ceño inmediatamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con un tono irritado. No respondí. Marqué un número que no necesitaba buscar en la agenda. Era un número que había guardado en mi memoria desde hacía años. El teléfono sonó una vez. Luego otra. En el tercer tono escuché la voz que esperaba. Despacho Contreras y Asociados. Reconocí la voz de Miguel de inmediato. Miguel, dije con calma. Hubo una pequeña pausa. Señora Lucía. Su tono cambió ligeramente, como si hubiera reconocido algo en mi voz. Durante un momento pensé en todo lo que había pasado desde la última vez que hablamos. Pero no era momento para recuerdos. Es hora, le dije. No necesité explicar nada más. Miguel guardó silencio durante un segundo. Luego respondió con la misma seguridad que recordaba. Estoy en camino. Sentí una calma inesperada al escuchar esas palabras. Gracias, dije suavemente. Colgué el teléfono y lo guardé nuevamente en el bolso. Ramón soltó una pequeña risa. Lucía, por favor, dijo inclinándose hacia adelante. ¿De verdad crees que una llamada va a cambiar algo? No contesté. Valeria se inclinó hacia él y susurró algo en su oído. Ambos sonrieron con una complicidad que, en otro momento, tal vez me habría dolido más. Pero en ese instante ya no sentía la misma desesperación que unos minutos antes. El juez observaba la escena con cierta paciencia. Señora Herrera, dijo finalmente. Si necesita representación legal adicional, podemos hacer una breve pausa. Pero el tribunal no puede esperar indefinidamente. Asentí. 15 minutos serán suficientes, su señoría. Ramón volvió a recostarse en su silla, claramente divertido. Claro, dijo con sarcasmo. Esperemos al Salvador misterioso. Algunas personas en la sala intercambiaron miradas discretas. El abogado de Ramón revisaba sus documentos con aparente tranquilidad, aunque noté que de vez en cuando levantaba la vista para observarme. Los minutos comenzaron a pasar lentamente. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un pequeño sonido que parecía más fuerte en el silencio del tribunal. Ramón tamborileaba los dedos sobre la mesa.
Valeria revisaba mensajes en su teléfono. El abogado de Ramón susurraba algo al oído de su cliente de vez en cuando. Yo permanecía sentada en silencio. Curiosamente, por primera vez en toda la mañana no sentía miedo. Sentía algo diferente. Una especie de certeza tranquila, porque en el fondo sabía que aquella llamada no era una apuesta desesperada. Era simplemente el cumplimiento de una promesa. El juez miró el reloj. Han pasado 12 minutos, dijo. Ramón suspiró con exageración. Esto es una pérdida de tiempo, murmuró. Pero justo en ese momento ocurrió algo. Un sonido suave interrumpió el silencio. La puerta del tribunal se abrió lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Y en ese instante, supe que los 15 minutos habían terminado. La puerta del tribunal se abrió con un sonido suave que rompió el silencio de la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada al mismo tiempo. El hombre que apareció en la puerta caminó con paso firme, sin prisa, pero con una seguridad que se podía sentir incluso antes de que dijera una sola palabra. Llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado y un portafolio de cuero en la mano. Su expresión era tranquila, concentrada. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, su mirada cambió ligeramente. Y sonrió. Miguel. Durante un segundo nadie dijo nada. Ramón fue el primero en reaccionar. Al principio parecía confundido, como si intentara entender qué estaba viendo. Pero entonces Miguel se acercó a la mesa donde yo estaba sentada y dejó el portafolio sobre la superficie. Se inclinó ligeramente hacia mí. Lamento la demora, señora Lucía, dijo con una voz calmada. Sacudí la cabeza suavemente. Llegaste justo a tiempo. Miguel asintió y luego se enderezó. Se volvió hacia el juez con una expresión completamente profesional. Su señoría, Miguel Contreras, socio principal del despacho Contreras y Asociados. Represento a la señora Lucía Herrera a partir de este momento. El nombre pareció cambiar la temperatura de la sala. El abogado de Ramón se quedó inmóvil por un segundo. Ramón también. Lo vi fruncir el ceño mientras repetía el nombre en voz baja. Contreras y Asociados. Sus ojos se movieron rápidamente hacia su propio abogado, que ahora parecía mucho menos seguro que unos minutos antes. Valeria miraba a Ramón con curiosidad. ¿Quién es?, susurró. Ramón respondió en voz baja, pero pude escuchar el nerviosismo que empezaba a aparecer en su tono. Ese despacho. Su abogado se inclinó hacia él y murmuró algo rápido. Fue entonces cuando vi el momento exacto en que Ramón entendió lo que estaba pasando. Su rostro cambió. La sonrisa segura que había tenido durante toda la audiencia desapareció. Miguel abrió su portafolio con movimientos tranquilos y comenzó a sacar varios documentos organizados en carpetas. Su señoría, dijo mientras acomodaba los papeles sobre la mesa. Antes de continuar con cualquier acuerdo propuesto por la parte demandante, me gustaría revisar algunos detalles sobre los activos del señor Ramón Herrera. El abogado de Ramón se aclaró la garganta. Con todo respeto, dijo rápidamente, la información financiera ya ha sido presentada. Miguel levantó ligeramente una ceja. Me temo que no toda. La sala quedó en silencio otra vez. Miguel abrió una carpeta roja. Según la documentación que hemos obtenido legalmente, continuó, el señor Herrera posee varias cuentas financieras que no fueron mencionadas en la declaración inicial de activos. Ramón se movió en su silla. Su abogado intervino inmediatamente. Eso no es correcto. Miguel no levantó la voz. Simplemente deslizó algunos documentos hacia el centro de la mesa. Cuentas registradas en instituciones bancarias fuera del país, explicó con calma. Transferencias periódicas realizadas durante los últimos 3 años. El juez tomó uno de los papeles. El silencio se volvió más pesado. Miguel abrió otra carpeta, esta vez de color azul. También hemos encontrado evidencia de gastos significativos asociados a una propiedad ubicada en el centro de la ciudad. Ramón habló por primera vez desde que Miguel había entrado. No sé de qué está hablando. Miguel lo miró con una calma casi sorprendente. Un apartamento alquilado a nombre de una empresa vinculada a su compañía, explicó. Valeria levantó la cabeza rápidamente. ¿Un apartamento?, preguntó. Ramón no respondió. Miguel continuó. Pagos mensuales durante los últimos 2 años, junto con gastos adicionales de mantenimiento y servicios. Valeria ahora miraba directamente a Ramón. La expresión de seguridad que había tenido antes comenzaba a desaparecer. Ramón, dijo lentamente. Ramón evitó su mirada. Miguel tomó otra carpeta. Además, añadió, hay registros de gastos personales que no corresponden con actividades comerciales. Restaurantes, hoteles, compras que parecen estar relacionadas con encuentros privados.
El abogado de Ramón parecía cada vez más incómodo. Intentó interrumpir otra vez. Su señoría, estos comentarios son especulativos. Miguel levantó la mirada hacia él. No lo son. Sacó varios recibos y los colocó sobre la mesa. Cada uno de estos documentos está respaldado por registros bancarios y facturas verificadas. Valeria ya no estaba mirando a su teléfono. Ahora observaba a Ramón con una expresión completamente distinta. No era la sonrisa confiada que había tenido al inicio de la audiencia. Era una mirada llena de preguntas. Y probablemente de sospecha. El juez revisaba lentamente algunos de los documentos. La sala estaba completamente en silencio. Ramón parecía más tenso con cada segundo que pasaba. Miguel cerró finalmente la carpeta azul. Luego abrió otra, mucho más gruesa que las anteriores. Esta era negra. La colocó sobre la mesa con un movimiento tranquilo. Miró al juez. Luego miró a Ramón. Después volvió a mirarme brevemente. Y dijo con absoluta calma: y esto es solo el comienzo. La carpeta negra permanecía sobre la mesa como si pesara más que todas las otras. El silencio en la sala del tribunal era tan profundo que podía escuchar el leve sonido de las páginas cuando Miguel la abrió. Ramón ya no estaba relajado en su silla. Su espalda estaba rígida y sus manos, que antes descansaban con confianza sobre la mesa, ahora estaban entrelazadas con fuerza. Miguel sacó varios documentos y los colocó frente al juez con movimientos ordenados. Su señoría comenzó con la misma calma que había mantenido desde que entró. Lo que presento ahora no son solo irregularidades menores. El juez levantó la mirada. Son evidencias de un patrón financiero que ha sido ocultado deliberadamente durante años. El abogado de Ramón intentó intervenir. Objeción, su señoría. Pero el juez levantó una mano. Escuchemos primero. Miguel tomó el primer documento. Transferencias internacionales realizadas desde cuentas vinculadas a la empresa Herrera Consulting hacia instituciones financieras en el extranjero. Colocó el papel frente al juez. Estas transferencias suman más de $300,000 en los últimos 2 años. El juez examinó el documento con atención. Miguel continuó. Las cuentas receptoras no fueron mencionadas en la declaración de activos presentada ante este tribunal. Ramón abrió la boca. No sé de qué está hablando, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Miguel no levantó la voz. Simplemente colocó otro documento sobre la mesa. También tenemos registros de propiedades adquiridas a nombre de empresas intermediarias. El juez revisó las páginas lentamente. Miguel señaló uno de los papeles. Un apartamento en el edificio Meridian, comprado con fondos provenientes de cuentas corporativas. Valeria giró hacia Ramón. Sus ojos se habían vuelto completamente serios. ¿Compraste un apartamento?, preguntó en voz baja. Ramón no respondió. Miguel continuó con la misma precisión. Además de esta propiedad, existen gastos recurrentes asociados a restaurantes, hoteles y viajes que no corresponden con actividades empresariales. Deslizó varios recibos sobre la mesa. Todos pagados con fondos que legalmente forman parte del patrimonio matrimonial. El abogado de Ramón se inclinó hacia él y comenzó a hablar rápidamente en voz baja. Ramón parecía cada vez más pálido. Valeria miraba los documentos, luego a Ramón, luego a Miguel. Era evidente que estaba intentando entender algo que no esperaba escuchar. Miguel tomó otro documento. También hay evidencia de transferencias recientes realizadas después de iniciarse el proceso de divorcio. El juez levantó la vista. ¿Después del inicio del proceso? Miguel asintió, lo cual podría constituir un intento de mover activos fuera del alcance del tribunal. El abogado de Ramón habló con urgencia. Su señoría, estas afirmaciones requieren verificación completa. El juez observó los documentos nuevamente. Luego miró directamente a Ramón. Señor Herrera, ¿puede explicar estas transferencias? Ramón abrió la boca, pero por primera vez desde que había comenzado la audiencia, no tuvo una respuesta inmediata. Su mirada se movió hacia su abogado, luego hacia Valeria. Finalmente bajó la vista. Ese silencio fue más revelador que cualquier palabra. Miguel aprovechó ese momento. Su señoría, considerando la evidencia presentada, solicitamos 2 medidas inmediatas. La sala entera parecía contener la respiración. Primero, la congelación temporal de todos los activos financieros del señor Herrera mientras se realiza una auditoría completa. El abogado de Ramón sacudió la cabeza. Eso es completamente excesivo. Pero Miguel continuó. Segundo, una investigación formal sobre posibles irregularidades financieras relacionadas con las cuentas internacionales y las propiedades ocultas. El juez permaneció en silencio durante varios segundos. El sonido del reloj en la pared volvió a llenar la sala. Finalmente habló.
Después de revisar la documentación presentada, hizo una pausa breve. Este tribunal considera que existen motivos suficientes para investigar estos asuntos. Ramón levantó la cabeza bruscamente. Eso es absurdo. Pero el juez continuó. Se ordena la congelación preventiva de los activos financieros del señor Herrera hasta que se complete una revisión detallada. El sonido del martillo golpeando la mesa fue breve, pero contundente. Ramón se levantó de su silla. Esto es una locura. Su abogado trató de calmarlo, hablándole rápidamente en voz baja. Valeria ya no estaba mirando los documentos. Estaba mirando a Ramón, y en su rostro había algo completamente distinto a la seguridad con la que había entrado al tribunal esa mañana. Desconfianza. Se levantó lentamente. Ramón, dijo, pero Ramón no la miró. Estaba demasiado ocupado discutiendo con su abogado. Valeria observó esa escena durante unos segundos. Luego tomó su bolso. Sin decir otra palabra, caminó hacia la salida. La puerta del tribunal se cerró detrás de ella con un sonido seco. Yo permanecía sentada en mi silla. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. No sentía rabia. Sentía algo completamente diferente. Era como si el aire en mis pulmones se hubiera vuelto más ligero, como si después de años de silencio, finalmente pudiera respirar. Miguel recogía sus documentos con la misma calma con la que los había presentado. Ramón seguía discutiendo con su abogado, pero esa conversación ya no parecía tener el mismo control que antes. El juez revisaba algunos papeles más antes de anunciar que la audiencia continuaría en otra fecha. La gente comenzaba a levantarse lentamente de sus asientos. Miguel se acercó a mí. ¿Está bien?, preguntó con voz suave. Asentí. Sí, por primera vez en muchos años, lo estaba. Pero la historia no terminó en ese tribunal. Pasaron varios meses después de aquella audiencia. Durante ese tiempo ocurrieron muchas cosas. La investigación financiera sobre Ramón continuó. Las autoridades revisaron cuentas, transferencias y propiedades que nunca habían sido mencionadas antes. Aquella revisión cambió completamente el rumbo del divorcio. Finalmente, el tribunal reconoció mi derecho a una parte legítima del patrimonio que habíamos construido durante tantos años. Pero curiosamente, cuando todo terminó, el dinero no fue lo más importante para mí. Después de décadas viviendo en una casa donde todo giraba alrededor del éxito de otra persona, lo que realmente quería era algo distinto. Quería construir una vida que fuera verdaderamente mía. Una de las primeras decisiones que tomé fue crear un pequeño fondo para ayudar a algunos de los antiguos empleados de la empresa de Ramón. Varias de esas familias habían trabajado durante años creyendo en un proyecto que terminó afectado por decisiones que nunca dependieron de ellos. Ayudarlos me pareció la manera correcta de empezar de nuevo. También hice algo que había querido intentar desde hacía mucho tiempo. Me inscribí en clases de pintura. La primera vez que sostuve un pincel, me sentí como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo. Era extraño, pero también liberador. Por primera vez en muchos años estaba haciendo algo simplemente porque me hacía feliz. Miguel siguió presente en mi vida durante todo ese proceso. A veces venía a visitarme para tomar café y hablar sobre cómo iban las cosas. Otras veces simplemente llamaba para saber si estaba bien. Con el tiempo nuestra relación se volvió algo muy especial. No era solo el hijo de María. Era alguien que se había convertido en parte de mi familia. Y un día, mientras hablábamos en la cocina, pensé en algo que resumía perfectamente todo lo que había pasado. Le dije sonriendo, a veces la familia aparece donde menos lo esperas. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo algo que antes no veía con claridad. La vida puede cambiar de formas inesperadas. A veces las cosas que parecen pérdidas terminan abriendo caminos nuevos. Si estás escuchando esta historia, quiero decirte algo muy sencillo. Nunca subestimes el valor de un acto de bondad, porque la bondad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de regresar. Y ahora tengo curiosidad por algo. Si llegaste hasta aquí escuchando mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad o país la estás viendo. Déjalo en los comentarios. Gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Y si te gustan las historias reales como esta, puedes suscribirte al canal para acompañarnos en las próximas historias.